Es fascinante pensar por un segundo en lo que significa estar atado a un misil balístico de fibra de carbono. El velocímetro digital marca casi 340 kilómetros por hora. Y la zona de frenada se viene encima. ¡Exacto! El paisaje se difumina por completo y la aproximación a una de las curvas más letales del planeta está a milisegundos. El cerebro reptiliano de quien va al volante grita que es momento de pisar el freno con más de 100 kilos de presión. Pero ahí es donde todo sale mal. Sí, porque antes de que el pie toque el pedal, la máquina se revela. O sea, el volante de repente es un simple adorno de plástico. El mapeo del motor toma el control absoluto de la aceleración y la tecnología reduce a quien conduce a un mero pasajero aterrorizado. Un pasajero dentro de su propia jaula de supervivencia. ¡Qué locura! Totalmente. Y hoy tenemos en nuestras manos el santo grial de la información del paddock. Estamos hablando de telemetría confidencial en crudo, comunicaciones de radio encriptadas, datos extraídos directamente desde los servidores de los garajes de esta temporada 2026. Información que, digamos, nadie más está viendo. Así es. Y nuestra misión en este análisis profundo es diseccionar exactamente por qué las máquinas de carreras más avanzadas de la historia se han vuelto, pues, absolutamente inmanejables. Y la gravedad de lo que revelan estos registros internos no puede subestimarse, ¿eh? Las regulaciones de 2026 prometieron una utopía mecánica sobre el papel. Autos ágiles, supuestamente. Exacto. Autos ágiles, una mayor dependencia de la potencia eléctrica y el espectáculo definitivo de la destreza humana. Pero los terabytes de telemetría que estamos escudriñando hoy pintan un cuadro de crisis pura. Es una alerta roja masiva a lo largo de toda la parrilla. Una guerra declarada entre la supercomputadora y el talento natural. Sí, y el talento está perdiendo. Estamos observando a campeones del mundo perdiendo el dominio físico de sus monoplazas. Diseños de los aerodinamistas más brillantes que, ojo con esto, están lastimando estructuralmente a sus propios pilotos. Eso es gravísimo. Las carreras ya no se dictan por la valentía en el vértice de la curva. Para nada. Se dictan por líneas de código, o sea, software que decide cuándo un auto tiene permiso para acelerar. Es un experimento científico de miles de millones de dólares que, pues, se salió totalmente de control. Bueno, vamos a desempacar este desastre de inmediato, porque hay un equipo donde esta guerra entre el algoritmo y el piloto es tan evidente que asusta. Miremos hacia Woking. Los garajes de McLaren. Así es. Tenemos un contraste brutal ahí que desafía toda lógica. Por un lado de la barrera de herramientas, el auto número 81 rescata un segundo lugar en Suzuka. Que fue un espejismo, la verdad. Un falso espejismo de viabilidad total. Porque al revisar la bitácora del otro lado, el monoplaza con el número 1 en el morro está viviendo un infierno. 0 podios. 0. Sufriendo para rasguñar quintos lugares en Australia y Japón. Y ni hablar de la unidad de potencia alemana, que literalmente se negó a encender el domingo en China. Eso fue bochornoso para la marca. Digo, a ver, más allá de los puntos, tengo aquí la transcripción filtrada de la radio interna sobre un rebase a Lewis Hamilton. El piloto afirma por radio que pasó a Hamilton sin querer. Es que suena a chiste, pero es real. O sea, por favor, explícame qué está pasando en los servidores para que un piloto de élite diga que hizo un rebase involuntario a más de 300 kilómetros por hora. Mira, los registros telemétricos de ese instante específico le hielan la sangre a cualquier ingeniero de pista. Lo que ocurrió no fue un error humano, fue literalmente un secuestro electrónico. Un secuestro por parte del auto. Tal cual. Las unidades de potencia de 2026 exigen que casi el 50% de la propulsión venga del sistema eléctrico, el famoso MGUK. Que son como 350 kilowatts de pura energía, ¿no? Exactamente. Energía que debe emparejarse perfectamente con el motor de combustión. Pero el gran problema es la recarga. La FIA limitó drásticamente de dónde y cómo pueden recuperar esa energía. Ah, claro. Entonces, al vaciarse la batería de manera errática y sin zonas de fuerte frenada suficientes para recargarla, el software de gestión de energía entró en modo de pánico. El algoritmo se volvió loco. ¿Sí? Intentando optimizar la poca energía que quedaba para completar la vuelta, el sistema alteró el mapeo del motor por su cuenta. Abrió la entrada de potencia sin que el piloto tocara el pedal del acelerador. ¡Wow! Y disparó el auto hacia adelante superando a Hamilton. Pero ojo,
Fracciones de segundo después, el sistema detectó que la batería había llegado a cero absoluto y cortó en seco ese 50% de potencia. O sea, el McLaren prácticamente se estacionó en la pista. Exacto, permitiendo que Hamilton lo pasara de vuelta como si estuviera aparcado. Es que esto es el equivalente mecánico a jugar el simulador de carreras más avanzado del planeta, pero con un control defectuoso. Control con lag. Literal, hay que pensar en esa frustración. Un piloto va en la recta final midiendo el rebase de su vida y de repente el auto acelera solo por culpa del lag en el procesamiento de datos. O decide frenar y el sistema le quita potencia de tracción porque necesita guardar energía. Es quitarle el control al atleta. A quienes pilotan estos monstruos les pagan decenas de millones por sus reflejos sobrehumanos, por sentir el límite del agarre en las manos. Y todo eso queda anulado. Son pasajeros en una montaña rusa dictada por silicio y litio. Y para que nuestra audiencia ilustre la magnitud de ese secuestro, hay que revisar los datos de carga en el circuito de Suzuka, en el sector 3. La zona rápida. Justo entre la mítica curva de 130R y la zona de frenada de la chicana final. La telemetría muestra a estos monoplazas perdiendo hasta 60 km/h de velocidad punta. 60. Eso es una barbaridad. Y no se pierden por resistencia al viento o por gestión de neumáticos. Se pierden porque el cerebro electrónico del auto dictamina abruptamente el fin del despliegue eléctrico. Batería agotada y corta la energía. Que es lo que los ingenieros en los pasillos ya bautizaron como el efecto yo-yo, ¿cierto? Exacto. Autos que aceleran brutalmente y luego se frenan en seco en medio de la recta. Esto crea un diferencial de velocidad peligrosísimo frente a los monoplazas que vienen detrás con baterías llenas. Y esa inestabilidad algorítmica constante en el eje trasero plantea un problema de física monumental. Totalmente. Porque si el software convierte al piloto en un espectador en las rectas, ¿qué sucede cuando esa entrega errática interrumpe la aerodinámica de efecto suelo en una curva rápida? Un desastre mecánico. Esta conexión nos lleva justamente del código a un problema físico aterrador. Hablemos de la situación actual en los garajes de Aston Martin con su proyecto AMR26. El cruce perfecto entre la potencia híbrida caprichosa y la hipercomplejidad aerodinámica. Ese es el núcleo de la crisis en Silverstone. Y vaya que había expectativa ahí, ¿eh? Todos conocemos el revuelo. Contrataron al diseñador aerodinámico más legendario de la historia del deporte. Una leyenda absoluta. Se aliaron con los motores de fábrica japoneses. Construyeron instalaciones de cientos de millones. Parecía el arma definitiva. Pero los datos de los primeros días en Barcelona y Bahrein revelaron una falla catastrófica en todo el paquete. Así es. El auto no solo se detenía súbitamente en la pista por apagones, sino que sufría de limitaciones dinámicas espantosas que destrozaban las llantas. Y peor aún, destrozaban a quienes iban al volante. A ver, yo tengo aquí apuntes de reuniones técnicas donde ya ni siquiera hablaban de los tiempos por vuelta. No, ya hablaban de temas médicos. Entraron directamente en el territorio de la integridad física. El nivel de vibración de ese AMR26, ese violento rebote contra el asfalto provocado por el efecto suelo. El famoso porpoising, pero potenciado. Exacto. Ha llegado a picos de fuerza G verticales insostenibles. En los pasillos de ingeniería se dice que lograr que ese auto completara 15 vueltas seguidas sin romperse era un milagro. Un milagro celebrado en el garaje. Pero el costo lo pagaban las espaldas y los nervios de las manos de los pilotos. Es inhumano. Y el mecanismo de este desastre es puramente físico, ¿eh? El efecto suelo funciona succionando el chasis hacia el asfalto mediante canales de aire a altísima presión. Claro, necesita flujo constante. Precisamente. El aire y la velocidad deben ser súper predecibles. El diseño empujaba este concepto al límite absoluto para lograr carga aerodinámica masiva. Hasta que el motor japonés decide intervenir. Ahí está el detalle. Cuando la unidad de potencia corta repentinamente el despliegue de energía por esos algoritmos de ahorro, el auto pierde velocidad al instante. Y la presión del aire colapsa. Exacto. La succión se rompe, el auto sale disparado hacia arriba como un resorte, y luego la aerodinámica superior vuelve a empujarlo hacia abajo con fuerza bruta. ¿Como un martillo neumático a 300 por hora? Literalmente. No hay genialidad aerodinámica que sobreviva si el motor te cambia las reglas de la física cada 100 metros. Lo cual explica esa imagen tan surrealista en la tabla de posiciones para quienes siguen cada carrera. O sea, tienen a un bicampeón del mundo sentado en una máquina de tortura que no suma un solo punto después de 3 grandes premios. Es tristísimo verlo al fondo de la parrilla.
acompañando a Williams, al equipo Sauber en transición y a la escudería nueva de Cadillac. De hecho, hay una anécdota circulando desde los garajes americanos que es buenísima. A ver, cuenta. Pues Sergio Pérez, que ahora corre para Cadillac, mencionaba esto con bastante sarcasmo. Él creía que iba a ver a su excompañero peleando por victorias en la punta, inalcanzable. Como todos pensábamos. Y de pronto se encuentra compartiendo la última fila con él. Bromeaba diciendo que, pues, ojalá en Silverstone no encuentren soluciones tan rápido para poder seguir compitiendo rueda a rueda por el 18º lugar un rato más. ¡Qué ironía! Pero esto plantea una duda gigante. ¿Es este el punto en que las regulaciones se han vuelto tan absurdamente restrictivas que hacen ver como un novato al mayor diseñador de la historia? Sin lugar a dudas. Cuando el reglamento técnico obliga a cazar dos conceptos opuestos, una aerodinámica rígida y motores que entregan potencia a tirones erráticos, el chasis se convierte en el enemigo mortal del piloto. No hay cómo salvarlo. Ningún genio del tablero puede desafiar la física de fluidos. No estamos presenciando el fracaso de 500 ingenieros en una fábrica. Es el fracaso de una filosofía reglamentaria entera. Una filosofía que intentó forzar la tecnología ecológica y la velocidad extrema en el mismo molde, ¿no? Produciendo un vehículo inoperable para un ser humano. Exactamente. Y esa conclusión nos empuja a la crisis existencial que ya está hirviendo dentro del deporte. Los veteranos que llevan décadas caminando por los boxes están en pie de guerra. El desperdicio de talento histórico es criminal. Es un pecado deportivo. Tenemos a colosos del volante, tipos que reescribieron los récords perdiendo toda oportunidad de competir este año simplemente porque un servidor de simulación interpretó mal un flujo de aire. Es ridículo. Hay que usar una analogía fácil de entender. Es como el tenis. Si a Carlos Alcaraz le entregan una raqueta de fibra de carbono con un defecto de tensión y pierde toda la temporada por ello, pues el sistema está roto. Está rotísimo. La audiencia no enciende las pantallas para ver cómo rinde la resina de la raqueta. Quieren ver la magia de Alcaraz, pero hoy esa raqueta mecánica pesa muchísimo más que el atleta que la empuña. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esa hiperdependencia tecnológica ha provocado que ideas que antes eran herejía pura, hoy circulan seriamente entre los puristas del paddock. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué ideas? Ante la evidencia innegable de que el campeonato lo decide un algoritmo, hay una propuesta extrema. Estandarizar el campeonato. ¡Wow! ¿Hacerlos todos iguales? Hacer que todos compitan bajo un mismo chasis base y un motor idéntico. Estilo IndyCar, pero con tecnología global al límite. Eso a los fabricantes no les va a gustar nada. Para nada. Y hay otra alternativa aún más radical. Mantener el desarrollo abierto, pero forzar a que todos los pilotos roten obligatoriamente por todos los equipos en las 24 carreras. O sea, quien sume más puntos manejando autos buenos, malos y desastrosos es el verdadero campeón. Exacto. Premiar a la conducción pura. ¡Qué locura! Ambas propuestas destruirían el modelo de negocio actual. Las marcas se escudarían de inmediato detrás de la palabra innovación para vetarlo. La famosa innovación. Pero vamos a poner esa supuesta innovación bajo el microscopio. Porque el relato que nos vendieron para justificar 2026 era una carta de amor a los fanáticos. Autos de carreras puros, esbeltos, de dimensiones reducidas. Una gran mentira comercial. Que revelan los planos finales y la báscula frente a esas promesas. Los datos duros desenmascaran todo, ¿eh? La tan alardeada reducción de peso y tamaño es prácticamente imperceptible. Casi nada, entonces. Nada. Estamos hablando de plataformas que apenas recortaron 20 centímetros de largo. Se han estrechado 10 tímidos centímetros y lograron restar la ridícula cifra de 30 kilogramos comparado con los tanques de 2025. Siguen siendo yates de asfalto, o sea, gigantes. Yates completos. Para poner en perspectiva cómo llegamos a esto, hay que contrastar estas cifras con el auto del primer título mundial de aquel piloto español hace 2 décadas. Aquel mítico auto azul y amarillo. Ese mismo. Ese monoplaza era más de 1 metro más corto y marcaba 160 kilogramos menos en la balanza. 160 kilos. Masa inercial pura que hoy arrastran las enormes baterías de litio. Un peso que, obviamente, aniquila la agilidad en los cambios de dirección y destroza el caucho en 2 vueltas. Claro, no hay llanta que aguante. Ante cifras tan monstruosas, es natural que los pasillos técnicos exijan regresar a las raíces mecánicas. Arrancar de cuajo todo el peso muerto híbrido, desterrar las baterías temperamentales y volver al rugido crudo de los motores V8.
Aspiración natural pura, alimentados por combustibles 100% sintéticos para ser ecológicos, pero sin lastre eléctrico. Volver a un volante, 3 pedales y un motor ensordecedor que solo responda al pie derecho. Es el grito de guerra contra el software. Volver a la tracción mecánica. Si quemas las llantas saliendo de la curva, es por abusar del acelerador, no porque el algoritmo te arrojó 300 caballos de fuerza sin avisar. Pero a ver, vamos a frenar un segundo ahí. Es peligrosísimo dejarnos embriagar por la nostalgia romántica de esos motores. También es cierto. Escuchamos todo el tiempo que hace 20 años la competición era perfecta. Y suelen usar de estandarte esa legendaria defensa en Imola en 2005. 12 vueltas épicas de persecución. Pero si analizamos esa cinta con los ojos de hoy... Exacto. La realidad es otra. La tensión era increíble, sí, pero hubo exactamente 0 rebases en la punta. ¡Cero! Y gran parte de esa tensión era artificial por el aire sucio. Físicamente era imposible adelantar ahí. Geometría pura. Quien atacaba sabía que no podía pasar. Y quien lideraba sabía que no corría peligro menos que cometiera un error gravísimo. A veces esta industria sufre de amnesia a corto plazo. Filtramos lo aburrido. Olvidamos las procesiones de domingo dominadas por un solo equipo y nos aferramos al recuerdo de la gloria. Y es un punto de equilibrio que se ignora mucho en este debate. Retirar el sistema eléctrico y regresar al pasado no garantiza un campeonato reñido mágicamente. Solo cambia el tipo de problema. Claro, de un problema de software a uno de aire sucio. Exacto. El verdadero desafío de la competición hoy es su crisis de identidad. Está asfixiada. Necesita comercializarse como el mayor espectáculo de gladiadores, pero las corporaciones exigen que sea una feria de ciencias para justificar su inversión. Y la feria de ciencias nos estranguló. Totalmente. Lo que la telemetría del desastre de 2026 nos grita a la cara es que la ciencia venció al deporte. Cuando la carga del MUK importa más que el instinto de supervivencia en una curva, la máquina ya venció al humano. Ha sido una inmersión absolutamente trepidante en los secretos de la temporada. Lograr decodificar estos mapas de motor erráticos y la brutalidad física que se sufre hoy nos da una visión cruda de lo que ocurre lejos de las cámaras. Más allá del marketing y la pintura fresca. Tal cual. Hacia la durísima realidad de la ingeniería empujada más allá del entendimiento humano. Y lo que los datos nos confirman es que el balance de poder está invertido. Los próximos meses dirán si se corrige el rumbo o si marginan al piloto para siempre. Y justo en esa línea quiero dejar una reflexión final para quienes sintonizan. Si analizamos la trayectoria que llevamos, donde la gestión electrónica y la aerodinámica ya controlan el auto mucho más que el propio atleta, Es un pensamiento peligroso. demasiado. ¿Acaso estamos a tan solo una actualización de software de que esto se convierta en la serie de pruebas de vehículos autónomos más letal y cara del planeta? Es posible que el próximo campeón mundial no sea alguien con reflejos sobrehumanos, sino el ingeniero jefe compilando código desde un servidor climatizado a miles de kilómetros. Ahí se las dejo para pensarlo.